¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Gloria. Ahora son conversaciones con Gloria y con Reinhardt. Ya somos tres. Ya ¿A somos quién? tres. Qué bueno, ¿no? Al ¿A rato ya quién? vamos a hacer una mesa redonda completa, ¿no? Varios Exacto, vamos a estar ya. ahí. Está bien, está interesante. Debe de ser Y así siempre. así debe ser, ¿no? La era de Acuario, todo en Hay que grupo. crecer en todos los sentidos. Pues muy bien, seguimos, ya esperamos, esperamos que ya por fin hoy podamos terminar nuestro episodio final de los orígenes perdidos de la humanidad para pues ya ver otros temas, ¿no? También de Claro. mucho interés. Entonces, pues bueno, adelante, Reinhard, por favor, síguenos ilustrando con todo este conocimiento. Hola, Reinhardt, buenos días. Bienvenido Gracias. a Hola, estar con Gabriel. Hola, nosotros. Gloria. Hola, Antes de hola. irnos, Hola. voy a decir algo. No es que tengamos prisa porque desaparezcas, sino porque está muy interesante y nos gusta aprender. Pero tú siempre vas a ser muy bienvenido acá, en nuestro programa de Paradojas Reconciliadas. Gracias. Pues bueno, esta vez nos vamos a ir más rápido, porque ya vamos hacia algunos misterios un poco más, o lugares del planeta un poco más clásicos, ¿no? Así que, bueno, hoy nos toca Tiahuanacu o Tiwanaku. Realmente no hay como un consenso real en cómo se escribe, cómo se dice, porque pues perteneció a otra cultura, ¿no? Y estamos en Bolivia. Todos deben de conocer o estar familiarizados con esta, que es la llamada Puerta del Sol, donde está esta figura de Viracocha que vemos al centro de la puerta, ¿no? Viracocha se ha comparado muchas veces con lo que es Quetzalcóatl, con un dios civilizador blanco y barbado, ¿no? De acuerdo a las descripciones de los eh, incas y de pueblos de la zona andina, ¿no? También es muy interesante porque lo que es Viracocha y Quetzalcóatl, como hombres blancos y barbados e incluso rubios, hay quien ha dicho, no está tan claro en dónde aparece esto, mucho viene de tradición oral, mucho viene de posiblemente algún códice en la zona de Mesoamérica. Lo que sí es que en Perú ha habido algunas poblaciones que se dicen descendientes pues de los principales líderes y civilizadores incas, como por ejemplo los chachapoyas, y ellos sí hasta los mismos españoles hablaron y dijeron en sus crónicas que no habían conocido raza más bella que la de los chachapoyas, por ejemplo, que es como un pueblo de las nubes, de una zona muy alta andina, que tienen, por cierto, ciertas esculturas parecidas a los moais de la isla de Pascua, ¿no? Ah, Los fíjate que ponen encima de montañas y por ahí hacen sus entierros de una manera y sus momias las ponen de cierta manera como en cuclillas y así. Bueno, son de esos detallitos que le empiezan a dar profundidad al misterio, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en Tiahuanaco, una zona que parece ser eh, se dice del 1500 antes de Cristo por mucho, 500 antes de Cristo de forma aceptada. Lo real es que nadie sabe quién hizo Tiahuanaco. Todos los incas dicen ya estaba ahí cuando llegamos. No hay como una arqueología clara, un estudio claro, una lógica clara de quién lo hizo. Lo que sorprende es su nivel de perfección, su nivel de detalles. Es una construcción megalítica orientada al sol. Tiahuanaco es la puerta del sol como tal. Y bueno, en el solsticio de verano es cuando entra perfectamente el sol por la puerta, ¿no? A la mitad. Y ahí podemos ver un monolito que es como de 7 metros de altura por esta puerta. Ese monolito bueno, se lo llevaron de ahí a La Paz un tiempo y después volvió, ¿no? Porque pues no lo cuidaban en La Paz
Es triste, pero la historia es que un arqueólogo aficionado, igual que en su momento hemos hablado de otros de estos héroes, un personaje bastante interesante, de estos que parecen de novela fantástica, arquitecto, explorador, arqueólogo, inversionista, mil cosas, ¿no? Cartógrafo. Arthur Poznański es quien descubre, se fascina con Tiahuanaco cuando lo visita y empieza a excavar, a investigar. Encuentran en un momento junto con otros arqueólogos esta escultura y él pues pretende preservar el legado de Tiahuanaco y de esta cultura y lo lleva a La Paz, pero en La Paz había un movimiento reformatorio modernista, entonces dicen que para qué quieren hay un monolito de dioses antiguos, que ellos ya son pues cristianos y ven por la modernización del país. Y entonces, bueno, imagínense en la capital de Bolivia y en La Paz, pues fuerzas unos contra otros. Hasta los rotarios ayudaron a transportarlo, aunque estaban en desacuerdo con Con su gobierno. influencia respecto al progresismo, ¿no? Entonces hubo ahí un desastre y volvió a su sitio afortunadamente, porque hasta lo balacearon al monolito y creo que le echaron pintura en un punto. Chiste es que, Pues, bueno, no hay mucha claridad. Si vemos aquí, tienen semejanzas con los moais de la isla de Pascua, que les ponen un como gorro rojo arriba y los mismos rasgos fuertes en nariz y en cejas. Todo ese muro se llama Calasaya y bueno, se teoriza que tiene miles de años. Según Poznański, debiera ser de 15,000 años de antigüedad todo Tiahuanaco. Oye, La ¿y tú verdad qué es que no sé. crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú quién crees que los haya construido? Pues es difícil saber. Hay una investigadora que se llama Ruth Amarali Sotomayor, que Ujú. es una arqueóloga, antropóloga bastante, pues, de una validez académica muy amplia, que comenzó con sus estudios hace 40 años y sus estudios no solo van digamos, por el tema de evidencia física, también van por el tema lingüístico. Ella conoce varias lenguas y ha estudiado toda la influencia y, bueno, tiene un conocimiento brutal. Ujú. Y ella asegura que las civilizaciones americanas son anteriores a las civilizaciones europeas, que de hecho fueron las que civilizaron. De aquí fueron para allá y quedaron ciertos registros, luego aquí hubo ciertos desastres y se perdió, ¿no? Entonces, es muy interesante porque recordemos que, eh, pues para estas civilizaciones de Tiahuanaco y de los incas, Pumapunku, las que vimos, no hay gran explicación, son de una perfección asombrosa. También si se les despierta la curiosidad, busquen un templo llamado Coricancha. Ah, lo voy Es a hacer. bastante impresionante la perfección que tienen ahí en cortes de piedra, en acabados. Hay quien dice que son geopolímeros, o sea, que en verdad es una especie de concreto que armaban anteriormente estas culturas, ¿no? Lo que es toda la cultura hidráulica del sur de Sudamérica. Incluso ya se han descubierto ligas entre estas grandes ciudades incas o preincaicas, incluso, esta sería preincaica, y lo que es ciertas ruinas en el Amazonas que han descubierto con LIDAR, ¿no? Entonces Oye, es... ay, disculpa que te interrumpa. ¿Y ¿no? bueno, más bien, no sé, hay como imágenes de cómo eran las personas que vivían aquí? ¿O no, o no se sabe cómo eran físicamente? No ¿No? realmente, no realmente. Lo que sí tenemos son, miren, el nivel de perfección, ¿no? Y perfección y precisión astronómica. De hecho, tengo, bueno, antes de pasar a cómo podrían haber lucido estas personas, Ajá. eh,
Solo para un comentario adicional, un amigo, muy buen amigo mío, también de Gabriel, Diego Arana, ha estado aquí en Tiahuanaco y en la zona de Pumapunco, de Andina, y lo que nos comentó es que él, bueno, por los lugareños le dijeron que las piedras ahí tienen ciertas energías y cosas así, ¿no? Bueno, lo mismo que si tú vas a Teotihuacán y lo que cuentan los lugareños en estos lugares. El tema es que él se trajo una piedra y le dijeron, esta piedra va a perder esa influencia cuando la saques de aquí. Dice que la piedra era como de un tono azuloso, o sea, como un negro azul. Cuando se la llevó, se volvió café y quedó café. Como por sacar una piedra que lleva miles de años ahí se vuelve café, y esto sí lo puedo contar, ¿no? O sea, ese fenómeno pasa. Entonces, y él fue, de hecho, a la ceremonia del solsticio, ¿no? Entonces, bueno, es un misterio que ahí queda. Miren la perfección y el Calasaya. Es impresionante, ¿eh? Ahí vemos inscripciones, vemos ciertos pilares que recuerdan así a los tallados que había en Göbekli Tepe, ¿no? Claro. Y bueno, los rostros, el muro de los rostros, que ninguno es igual, al parecer eran o gobernantes o habitantes, o pareciera ser muchos teorizan que es un templo de la herencia post-Atlante y de todos los pueblos sobrevivientes, ¿no? A ese nivel la han llevado. ¿Por qué? Porque no hay nada más, no hay ni un texto, no hay nada, no hay más que ver. Pero bueno, aquí es donde llegamos a qué apariencia pudieron tener. Ah, mira, ya ves, ya decía yo que por algo preguntaba yo lo de la apariencia, es muy extraño, ¿eh? Así es, en toda esta zona andina, y bueno, no exclusivamente ahí, ¿no? Solo hay una particularidad de los cráneos encontrados en Paracas y en Nazca. Pero bueno, se han encontrado estos cráneos alargados. Estos se han encontrado en sí en todo el globo, en todo el planeta, pero hay ciertas características, ¿no? No uno, no 10, cientos de cráneos alargados. ¿Por qué esta forma? Bueno, hay muchas teorías de nuevo, hay cierto consenso, pero no hay una explicación definitiva. La realidad es que, pues cuando se empezaron a encontrar, miren, algunas, incluso este es de la zona de Paracas, este que tiene cabello todavía, es rojo, el cabello es rojo. Vale. Y así es el de muchas momias. ¿Ese es natural? ¿Ese Sí, cabello es natural? sí, sí es. Todavía es tejido natural, pero no son tan viejos, tendrán máximo 3000 años algunos. No son tan viejos. Sí, bueno, depende de qué sea viejo para ti, me Bueno, queda claro, pero refiriéndonos ya entonces, ¿no? a que ya podrían pertenecer a Pequeño. cualquier civilización conocida, ¿no? Claro. No, no, claro, claro. Entonces, bueno, aquí la duda es por qué Interesante. esa deformación craneana, ¿no? Y Muy, se dice muy que grande. en ese sentido, esta deformación la hacían deliberadamente los hombres a sus hijos, porque esto se tiene que hacer cuando naciste, ¿no? Cuando eres pequeño. Entonces, de 1 a 3 años lo hacen y ya después el cráneo crece en esa forma. ¿Cómo lo hacían? Bueno, aquí realmente se tienen varias teorías. Podemos ver que están en todo el mundo, ¿no? Y hay muchos estudios, investigadores, libros completos que hablan de estas. Oye, ¿y no podría haber sido que nacieran así? O sea, que ya fueran así. O sea, que en lugar de Sí, que se les deformara la cabeza, así ya era. sí hay casos que son obviamente nacimientos ya con cráneo alargado. Este que estamos viendo, por ejemplo, es de Chihuahua. De O de Chihuahua. Sonora, este es en México, Oh, es una deformación craneal en México. Sin embargo, no todos los cráneos alargados que se han encontrado en todo el mundo tienen las mismas características. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, cuando un cráneo se alarga artificialmente, se usan tablillas
o se usan, digamos, se amarran en telas duras, en vendas, cuando son recién nacidos y bebés. Ese procedimiento, pues, es peligroso. No necesariamente va a salir bien si no lo hacen bien. Incluso no se sabe cómo se empezó a experimentar con esto hasta que se perfeccionó, ¿no? Y al final, ya a los 3 años, ya podrían quitar las vendas o un poco más avanzado y ya quedaría el cráneo alargado. El tema es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué para qué exponer a tus hijos a un procedimiento que los puede dañar? Bueno, ¿No? voy a hacer una pequeña aportación a la causa. Esto del cuidado de los hijos es como muy, o sea, muy moderno. En la antigüedad, los hijos no eran como realmente, hombre, no tenían el mismo valor que tienen ahora. Eso no quiere decir que no fueran importantes, pero no tienen el mismo sentido que ahora se le da a los hijos, ciertamente. Digamos, en un esquema de valores Ujú. y en una sociedad donde el poder se hereda, digamos, el valor del hijo, yo creo que sí debió ser alto, al menos para las clases gobernantes. El tema aquí es que eh, todos, siempre se ligó la deformación craneal con las clases nobles o más altas de cada cultura, siempre. Esos eran los que se deformaban, esos eran los que aparecen. Veamos aquí, Como en los, Egipto, como en, los egipcios, ¿no? Bueno, digo, yo sé que no es que se deformaran el cerebro, pero bueno, el cráneo, pero disculpa que te interrumpa, pero me recuerda mucho como esa forma que tienen, tú sabes, ¿cómo se llama? La corona que usaban los egipcios, Gabriel, Pues que es que cuando eran se ve dos, el dibujo de perfil, ¿no? Pareciera también que Ujú. tiene esa sí, deformación es extraña. ay, no me acuerdo bien, son dos coronas, la del Bajo Ajá, son Egipto dos y el Alto coronas en Egipto, una. la roja y la blanca. Ujú. No me acuerdo, una creo que es Seshat, no me acuerdo realmente los nombres, pero sí, una pareciera, si se la ponía el faraón, pues también parecía que tuviera el Justamente cráneo la deforme. mayoría de los gorros, de coronas, de símbolos de estatus que se usaban en la cabeza, tienen el espacio para cráneos alargados. Así Claro. es. Entonces, Perdón, nada más rápido el comentario. En sí, Egipto también me recuerda a Kenatón, ¿no? Y su familia. totalmente. Eh, Akhenaton y Nefertiri, ¿no? ajá, sí, exacto. Ahí aparece la cabeza del busto de Nefertiri, que La es el que cabeza tenemos aquí abajo en que el tiene libro. un cuello muy largo también, ¿no? Como para ser humano. O sea, está hermoso, es un cuello muy femenino, muy delgado, pero es muy largo. Bueno, a mi gusto, es un cuello demasiado largo que no parece humano necesariamente, ¿no? Que Así es. pareciera que también se piensa que se lo deformaban, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor así era. Bueno, claro, es mi opinión, ¿no? Bueno, Sí, nada más para complementar, el caso de Akenatón es muy interesante y también se ha tratado de explicar con ciertas enfermedades. Lo curioso es que toda su familia, y no solo su familia, también pues, los principales de la corte se representaban igual, ¿no? Y se representaban no solo con cráneos alargados. Akenatón parecía mujer de repente, tenía caderas demasiado amplias, tenía como el vientre tenía como pancita, ¿no? Parecía más de repente una figura femenina. andrógino, muy Era andrógino. como un andrógino, ¿sí? No solo era realmente no solo era la cabeza. Y bueno, también hay representaciones donde pues se ven a sus hijas que están igual, pero aparte las hijas son muy chiquitas, o sea, ya se ven como señoritas, ya se verían como pues, figuras humanas de adolescente por lo menos, pero el tamaño es muy chiquito, ¿no? Que ahí también te lleva a, bueno, pues hay quien dice, no, pues es que era la jerarquía, ¿no? Y por eso el faraón está así grandote, ¿no? Y a lo mejor su esposa, sus hijas, pues son más Los pequeñitos. chiquitos. Ujú. Pero bueno, si ustedes leen, por ejemplo, hay un libro que es muy revelador, aunque pues es información canalizada, entonces no se toma de repente Muy mucho de en serio. cuenta.
del libro de El antiguo secreto de la flor de la vida, ¿no? De Drúmbalo Melquisedec. Melquisedec, sí. Y ahí habla que él dice, no, es que en realidad tenían ese tamaño, es que en realidad representaba el nivel de conciencia que tenían, ¿no? Entonces nosotros somos como de, el tamaño que tenemos nosotros es como de un segundo, tercer nivel de conciencia, pero pues él decía que había humanos, no sé si entre comillas, en Egipto, en aquella época, que efectivamente medían de repente 15 metros, ¿no? Porque ya tenían un nivel de conciencia muy alto, y pues normalmente eran los faraones, y por eso eran faraones, ¿no? De Y por hecho, eso hay las culturas algunas son grandes, imágenes, ¿no? hay algunos jeroglíficos pues imágenes que están en los templos Ujú. donde hay humanos de tamaño obelisco y están así uno a uno en la misma imagen, otros cargando unos bloques que son del tamaño pirámide y se ven chiquitos los bloques versus ellos, y hay humanos junto a jirafas y del mismo tamaño, gigantes. Entonces, ese tipo de ilustraciones Claro. abren la puerta para esas interpretaciones, no solo porque los egipcios los hayan puesto ahí, todas las culturas de todo el planeta hablan de gigantes. Sí, claro. Aztecas, mexicas, mayas, Es que, mira, yo lo pienso así, o sea, no me imagino la cantidad de gente que de nuestro tamaño, digamos, de una estatura mediana de unos 68, pon tú, unos 65, la cantidad de gente que se debió de ocupar, en todo caso, para hacer tremendas esculturas, porque las esculturas son inmensas, son enormes, o sea, y están bien detalladas, están bien creadas con una buena proporción. Eso es interesante. Sí, y bueno, es muy importante también recordar, ya hablamos de los denoshibanos, ¿no? Que eran de talla muy alta y Ah, las muelotas que tenían, o sea, y eran de constitución humana, eran otros homínidos, ¿no? Y se mezclaron con los humanos, entonces ujú. ahí hubo algún tipo de cruza, descendencia, y hoy en Australia es donde más perdura el gen denosibano, ¿no? Entonces, bueno, estas deformaciones craneanas las vemos en todo el mundo. Aquí vemos un bebé de alguna civilización de África, Ujú, todavía se practica. También en algunas islas del Pacífico se practica. Entonces es posible estudiar estos procesos hoy en día. ujú. El tema es que no explica todas las deformaciones craneanas. Dentro de ellas, las más raras o más inusuales son las de Paracas. ¿Por Ujú. qué? Porque lo han analizado médicos y dicen, es posible deformar el cráneo, sí. Lo que no es posible es aumentar el volumen craneal. No es posible. No puedes aumentar la capacidad cerebral y craneal por una deformación. El tema con los cráneos de Paracas es que tienen mucho más volumen encefálico y craneal. Es decir, no se deforman como conos, sino están completamente abultados y alargados. Entonces, ¿Con todo y adentro el tienen cerebro? ¿Con todo y el... todo. Tienen un volumen encefálico más grande. Quiere decir que tenían mayor masa encefálica, más neocórtex, posiblemente mayor capacidad cerebral. ¿Cómo se deduce esto? Los animales más inteligentes del planeta, primero el humano y luego el delfín, tienen un neocórtex más avanzado y corrugado, bueno, como arrugado, ¿no? O con estrías y así. Esa es la característica de los animales más avanzados. Los cerebros más lisos no demuestran tanta inteligencia. Entonces, se dice que esta clase gobernante posiblemente tenía una mayor capacidad intelectual y bueno, se habla incluso de ya estudios genéticos que se han hecho a cráneos en Paracas, donde no todo el material genético encaja con algún haplogrupo de humanos. Es decir, hay algunos genes que no encajan, bueno, no genes, sería muy avanzado, material genético que no está encajando con todo lo que conocemos de los humanos. Eso sí, también es de resaltar que en Paracas, pues los cráneos son rojos y que no pertenecen
literalmente a los haplogrupos que existen A, B, C y D en América. Entonces, si nos vamos a la evidencia más antigua, he investigado y hay por ahí algún tipo de investigación que nos indica que los cráneos alargados más antiguos desenterrados en el planeta han sido de 45,000 años en Irak. Por ahí leí que eran de neandertales que se alargaban el cráneo. No estoy seguro de ese dato, pero sí de 45,000 años en Irak. Oye, entonces, ¿dónde entran los otros cráneos que, como dices tú, por ejemplo, los neandertales y todo eso? O sea, ¿esos dónde entran en el asunto este de los cráneos alargados? O sea, ¿cómo se compaginan unos cráneos alargados con los cráneos que comúnmente se estudian, por ejemplo, en la escuela y así? Sí, bueno, hay un tipo de estudio. Aquí hay un cráneo de Paracas y un cráneo normal, humano. Si se fijan, pues son muy diferentes, incluso en el tamaño de las, digamos, Los ojos. ajá, el espacio para los ojos y la mandíbula. La densidad ósea de estos seres del cráneo alargado es mayor. Incluso en los de Paracas falta la sutura sagital. No existe la sutura sagital. El cráneo cuando nacemos es suave, por eso se puede deformar. Y no tenemos cerrado aquí, que es la mollera. Entonces hay un canal directo al cerebro, ¿no? O sea, si lo picas es fatal, ¿no? Entonces, estos cráneos alargados no tienen sutura sagital, que es la que se va formando cuando se solidifica el cráneo. Ellos, al parecer, ya tenían esta parte unida para mantener esa estructura desde nacimiento. Entonces, es muy interesante el estudio. Incluso han desenterrado pequeños cráneos de bebés de 18 meses, alargados completamente y con capacidad craneal mayor. Entonces, ¿cómo logran eso si apenas estaría en proceso, ¿saben? Incluso encontraron una momia con un bebé dentro, un feto dentro, con deformación craneal. Hay por ahí historias, si quieren profundizar en el misterio les dejo datos. El hombre, bueno, el Homo capensis le llaman, que al parecer es el mismo descubierto, el hombre de Boskop, el hombre capensis en África, y que es de cráneo alargado, de una estatura mayor y según una bueno, no es ex trabajadora, una de las más altas jerarquías en el Banco Mundial, Karen Hodge, dice en una revelación a estos canales alternativos de Project Camelot que el Homo capensis es el que lidera en las élites al Homo sapiens y que siguen entre nosotros, que son una raza más antigua y que son de cráneos alargados y que ella los ha visto en los distritos financieros y en el Banco Mundial y que no se revelan siempre y por eso usan ese tipo de cosas alargadas y que, bueno, son los que gobiernan el mundo desde hace mucho, ¿no? Por eso usan sombreros como de banquero, digamos. Sí, los alargados, ¿no? Pues son Incluso toda alargados. la realeza, hay una rama de la realeza que en Francia en particular tienen sus entierros y tienen cráneos alargados y los pintaban y cuando los pintaban les hacían sus retratos, tienen cráneos alargados también. Entonces, cráneo largo, pelo rojo, es también práctica de los escitas, del Medio Oriente, de toda esta zona de los Urales, Altai, Casaria, ¿no? Los dacios. Un tema, pero profundísimo para que le demos durante mucho tiempo. Pero bueno. Tienes que regresar para platicarnos de eso, Reinhardt. Está súper interesante. Sí, hay una cantidad de teorías muy locas. Lo bueno es pues ir acercándonos, ¿no? A la verdad sin prejuicios, pero sí con método, ¿no? Con enfoque científico. Bueno, después tenemos Sacsayhuamán, otra gran fortaleza inca, ¿no? Aquí la fortaleza de Sacsayhuamán significa halcón satisfecho.
Son muros de hasta 9 metros de altura, tienen una gran extensión de tierra, sus piedras son pues descomunales, ¿no? Y cortadas de cierta manera, y parece evidenciar que hubo 2 periodos, las piedras grandes, megalíticas, y unas más chiquitas para rellenar. Pero bueno, en teoría se dice que se hizo en el siglo XV, en 1400. Entonces, esa es la versión oficial, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Aquí está un mapa. Los zigzags que vemos son estas fortalezas, estos muros de la fortaleza. Y al centro tenemos una construcción pues, circular, que es ese Muyumarca, y después las zonas habitables, ¿no? Aquí, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de ingeniería de los incas. Esta construcción capta el aire y lo lleva hacia abajo, lo condensa y lo vuelve agua. Entonces, capta la humedad del ambiente, por así decirlo. Entonces siempre tenían ahí cierta cantidad de agua, un pequeño como pozo, pero que lo capta del aire, ¿no? No es tecnología extraña, eso existe también en una parte en África, he visto, que es un canal como en Turquía, creo como de 1000 huecos de estos para recopilar agua, y en varios lados del planeta se ha tenido estas invenciones. Aquí la vemos desde arriba, es descomunal, Sacsayhuamán, Pero serían gigantesca. muy útiles en la actualidad, déjame decirte, ¿no? O sea, que serían muy útiles ahora también. Pero bueno. Sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Bueno, aquí ya estamos viendo a detalle. Ahí están los muros de Sacsayhuamán, gigantescos. Y todos cortados de forma irregular, pero encajan perfectamente a tal nivel que no cabe una hoja de papel o una navaja entre 2 bloques. No cabe, es imposible. Están perfectamente labrados y cortados, y no son delgaditos, son anchos. Sí. Entonces, a ese nivel de espesor, son ese nivel de precisión, ¿no? Y con irregularidades, o sea, Qué es barbaridad. Sí la, está. cómo lo lograron, ¿De verdad? hoy no se puede volver a replicar. Pero bueno, se dice que tiene esa antigüedad por algunos escritos y bueno, ya tradición de los incas. Solo hay que verlo para, pues, creerlo, ¿no? Ahora vamos a Derinkuyu. Derinkuyu es una ciudad subterránea. Está en Turquía de nuevo. Turquía, si se fijan desde Göbekli Ah, Tepe, es muy misteriosa. Turquía ahí, ¿no? En Turquía. parece ser el centro de la civilización, ¿no? Sí, hay cosas muy extrañas en Turquía. Sí, hay cosas muy... Yo tengo que ir a Turquía, oigan. Bueno, yo tengo que recorrerme todo el mundo. Yo creo que voy a vender un riñón o así, porque en definitiva me va a salir carito, pero se ve que Turquía está, o sea, ahí está la onda. Pero, Estaría muy interesante ir a hacer, pues, investigación de campo, ¿no? eso estaría muy bien. Yo ya vi la serie que recomendaste, Gabriel. Bueno, empecé a ver la que decías de The Gift, Ajá. de la chica que pinta, que habla justamente de la civilización de esto, ¿cómo se llama? De Gobet. Es que no lo puedo decir. Göbekli Tepe. Exacto, no lo quiero. Y qué interesante, ¿eh? Bueno, disculpa, continúa. Bueno, aquí estamos viendo una ilustración, mapa de Derinkuyu. Derinkuyu no es la única ciudad subterránea. Hay más ciudades subterráneas, pero esta es la más grande que hay en Turquía. Y todas son grandes, todas. Nadie sabe exactamente cuándo se crea. Está a 29 kilómetros al sur de Nevşehir y significa pozo profundo, Derinkuyu. Antes se llamaba Melengubu y se cree que ese lugar fue ocupado desde el siglo VII, ¿no? Y bueno, otra ciudad cercana, se cree que es más antigua que Kaymakli, que también es otra de esas ciudades subterráneas, ¿no? El primer nivel fue excavado por los hititas, el primer nivel de Derinkuyu en el año 1400 antes de Cristo, ¿no? Entonces, no se sabe si ya estaban los otros niveles desde antes. El tema es que, bueno, aquí estamos viendo cómo empiezan Derinkuyu
Y luego, bueno, esto es Capadocia, que estamos viendo arriba, y luego de Aderinkuyu. Y los canales son perfectos. Ahí tengo que comentar que, bueno, yo tengo ahí como una idea muy romántica, si lo quieres ver, de Capadocia. Hay una novela que si pueden leanla, que realmente es un tratado de alquimia disfrazado de novela, pero ahí te dice todo, o sea, si tú quieres hacer la alquimia espiritual, se llama la rebelión, no es cierto, la conspiración de los alquimistas, y es de una escritora polaca que se llama Hania, bueno, no sé si voy a pronunciar bien su apellido, pues es algo así como Sapkowski, y y bueno, no les espoleo ahí la novela, pero Capadocia tiene que ver porque hay un alquimista, Amir. Esta chica empieza a recibir, es invitada, ¿no?, a participar en la conspiración de los alquimistas. Entonces pues, tiene que hacer todo el trabajo alquímico y le van llegando sobres de las instrucciones de lo que tiene que hacer. Y normalmente lo firma un Amir, que es el alquimista, y vive en Capadocia. Wow. Entonces hay que Hay que ir. darle una hay que ir a buscar a Amir allá a Capadocia. Sí, bueno, pues Derinkuyu es brutal y está abajo de Capadocia, por así decirlo. Es parte de, ¿no? O sea, eh, la cantidad de la profundidad que tiene y la cantidad de estructuras internas sorprende. O sea, tiene pozos de ventilación, bodegas, establos, salas de culto, comedores, prensas de vino, cisternas de agua, áreas habitacionales, áreas para cocinar, eh, pozos, los pozos de agua, por ejemplo, y las galerías de comunicación. Todo esto en su conjunto darían la capacidad para que la habitaran 10,000 personas en varios niveles. O sea, tiene muchos niveles. Al parecer hasta el 13 se ha descubierto 13 niveles de profundidad. No todos están accesibles. Creo que si vas a a Derinkuyu solo te dejan ir hasta el nivel 7 y tienen muchas partes bloqueadas, cerradas. Se dice que no se ha investigado en su totalidad. No saben hasta dónde pudiera llegar en algunos túneles y cosas que estaban bloqueadas. Incluso algunas se bloqueaban con puertas circulares, con piedras circulares así, y bloqueaban todo un espacio. Ya las abrían y pues podían pasar. Tenían sus niveles de clearance, ¿no? Como un búnker antiguo. Hay muchas teorías de quiénes los Una nave visitaron, de en espacial. dónde se guardaron, pero imagínense, establos dentro, ganado dentro. ¿Por qué vivir abajo? Dice que fue Una nave por las espacial. invasiones externas, ¿no? Yo sigo necia con que es una nave espacial. Bueno, como una arca de la alianza, no arca de la alianza, una arca de Noé, ya me estoy como un arca Es, de Noé, ¿no? Puede ser. sí es interesante, o sea, ¿para qué esa complejidad, no? Claro. Imagínense la cantidad de esfuerzo para labrar 13 niveles bajo tierra, sacar todo eso, vivir sin luz y bueno, con el aire y cavar pozos de agua, cavar aire, canales de ventilación, el nivel de organización, ¿no? 10,000 personas bajo tierra pudiendo estar arriba. Claro. Oye, de verdad lo digo honestamente, ahorita se me ocurre, ¿no será como el arca de Noé? O sea, como un símil del arca de Noé. Digo, yo sé que luego parece que tengo problemas mentales, pero en realidad, pues es que fíjate, el arca de Noé tiene todo, o sea, bueno, se dice, ¿no? Porque nadie la vio nunca, pero se dice que tenía todos los animales, la gente, todo, o sea, como esto, por ejemplo. Da la idea de que pues puede servir para preservar, ¿no? Porque pues mantiene fuera del peligro. Entonces sí da una idea de arca, como lo sería hoy cualquier búnker o Svalbard, ¿no? En Noruega, que es esta arca de la extinción, ¿no? Donde están todas las semillas que han mandado todos los países del planeta y todas las universidades y ahí guardan. Pareciera ser así, guardan también genes de todas las especies y todo, ¿no? Y no es tan accesible. Bueno, aquí parece ser un intento, aquí sí era habitacional. Entonces,
toda una civilización que se desarrolló bajo tierra. Se relacionan con mitos antiguos de los intraterrenos, de Shangri-La, Agartha, de los pasos hacia la tierra hueca, de, por ejemplo, los Hopi y la gente hormiga, ¿no? Que los guardan cuando hay cataclismos y luego ya los llevan otra vez a la superficie, que es en esta zona de las 4 esquinas, donde están los, ¿cómo se llama? Chaco Canyon, y está entre Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, ¿no? Esta zona muy importante y que de donde se dice que vino también los chichimecas, que luego fueron los mexicas, ¿no? De Chicomostoc, el cerro de las 7 cuevas, donde estaban adentro y luego ya salen. O sea, ese mito es recurrente, gente que vive abajo. Aquí lo que estamos viendo es una ciudad adentro de la tierra, en Oye, toda la extensión de la palabra, ¿no? perdón, Romo, me voy a desviar un poquitín, pero tenía esta pregunta desde hace rato. Como ya nos fuimos no sé si vamos a regresar a Sudamérica en algún momento o ya no. No lo sé, pero bueno. Quería preguntarte sobre, seguramente has escuchado sobre la Cueva de los Tallos, ¿no? En Ecuador. Sí. Eh, Esa da para 5 charlas. Sí, la Cueva de los Tallos viene como, no sé, es un antes y un después de la Cueva de los Tallos. De hecho, la investigadora que les mencionaba, Ruth Amaralis, sí platicó con el padre Juan Crespo. Morix, con Juan Ah, Morix y con los conocidos de Juan Morix. ya. Bueno, ya saben que en Cueva de los Tallos, ya pidan en comentarios la conferencia de Cueva de los Tallos o la charla, porque Sí, pues, la tienes que dar, Reinhardt, porque se ve que está sumamente interesante todo esto, ¿eh? Yo la verdad que no sabía nada de esto y qué interesante está. no, Cueva de los Tallos es un espacio que se encuentra en Cuenca, en Ecuador, en la selva, y realmente es no tan accesible. Y bueno, se descubrió en los 60 por Juan Morix y fue porque pues él pudo hablar con eh, el pueblo que cuida ahí, que son los jíbaros, ¿no? Realmente se llaman. Ay, olvidé su nombre en este momento, pero son los guardianes de esa región de la selva y son los reductores de cabeza, son ellos mismos. Ajá, los que tienen las cabecitas, ¿no? Shipibo, no recuerdo en este momento su nombre, creo que sí son Shipibo. El tema es que se pudo comunicar con ellos porque él hablaba un húngaro antiguo, magiar. Bueno, el húngaro se parece, el magiar se parece mucho a la lengua de estos jíbaros y se comunicaron y empezaron a confiarle algunos secretos y le mostraron la entrada a la cueva de los tallos. Le llaman tallos porque ahí hay unos pájaros, ¿no? Bueno, chistes que ahí encontraron, no les cuento, que está muy Cuéntame interesante. a mí, porque yo no lo he visto. Cuéntame, aunque sea. Bueno, encontraron incluso piezas increíbles y que desafían a toda la arqueología, piezas con iconografía egipcia, sumeria, etcétera, en esas cuevas, y lo que le llaman la biblioteca metálica de la humanidad, toda labrada en metales o en oro o en plata o en otros metales. Sacaron unas tablillas y por ahí se mete a la historia el padre Crespi y el Vaticano y Neil Armstrong y un investigador inglés Y y los mormones también anduvieron por ahí. los Bueno, Neil Armstrong, mormones de hecho, también. era mormón, ¿no? Hay unas Es cosas ahí bien raras, bien brutal interesantes. esa historia y No la lo cantidad conocía, de no lo cosas que sabía hay, de eso, ¿eh? Lo voy a investigar ahora, está súper interesante. todo lo que hay y fotos es, uf, y sí, sí te vuela la cabeza, no se Oye, descarta. y para los que somos conspiranoicos, pues había un museo, ¿no? Sobre lo que habían descubierto y resulta que se quema y cuando se quema ya no hay nada, ¿no? El del padre Crespi El del se padre quema Crespo. y ya, no encontraron nada. Ya Es desapareció todo, así nada Disculpen mi más. ignorancia, pero ¿quién es el padre Crespi? Porque ustedes lo conocen muy bien y yo no tengo idea. un padre, me parece jesuita o franciscano, No, jesuita, las ¿verdad? chiquitas Es son Creo que era, jesuita. diferentes. creo que era jesuita, sí. Y Porque es aquí, italiano, lo mandan en una misión a Perú, empieza a pues cristianizar la zona y se gana el favor de
habitantes y también de los indios de la zona, y le empiezan a llevar reliquias. Y cuando le llevan reliquias y cosas tan extrañas, él empieza a abrir un museo de tanto que le llevan. Son tablillas de metal, bueno, placas de metal con escritura no conocida, placas donde parece que sale una persona vestida con estos gorros que recuerdan a Dagón, ¿no? Que son Y como la tiara papal. sale una pirámide ahí como con Los un gato mitras, hasta ¿no? arriba, ¿No se ¿no? llaman mitras esos gorritos así? Sí, como la mitra, sí, de hecho. Mitras, también, bueno, de todos lados, y la colección está toda documentada en fotos. Bueno, no toda, pero hay muchas fotos y videos del padre Crespi con estos objetos. Coronas gigantes para gente de una talla muy alta, y también una como guitarra y cosas muy grandotas. Y él sale con todo, y al final el Vaticano le pidió enviar todo eso. Él dijo que no lo iba a hacer, que estaba cuidándolo, que pues era de los lugareños y que le confiaron todo eso. Y al final, cuando muere, queman el museo Casa Hogar, porque era Casa Hogar, ahí cuidaba niños y todo, les enseñaba a escribir, a leer. Y bueno, cuando se quema no encontraron nada, pero ni vestigios, nada. Entonces todos dicen que desde el Vaticano mandaron por las cosas, saquearon el museo y lo quemaron para que no quedara ya ¿Tú crees? rastro. O sea, los del Vaticano sí tienen temas, ¿no? No, Yo, son francamente, ya. también locos. Bueno, pero bueno, eso lo platicamos en Y otro, sí, sí, te otro estás día. desviando, Gabriel, ahora no soy yo. Qué bueno. Eso fue Derinkuy y los tallos posiblemente un día. Entonces, vamos al puente de Adán. ¿Cuál es el puente de Adán? Es el existente entre India y Sri Lanka, el sur de India y Sri Lanka, ¿no? Aquí la evidencia geológica indica que el puente es de una antigua conexión entre esos dos pedazos de tierra. Forma una especie de istmo de 30 kilómetros y separa el Golfo de Mannar del Estrecho de Palk, ¿no? Entonces, estos bancos de arena están secos y el mar en la zona tiene poca profundidad, entre 1 y 10 metros, por eso se puede ver así, ¿no? Esto es imagen satelital. Entonces, dificulta la navegación, por ahí no pasan barcos. Sin embargo, por ahí pudieron pasar humanos en algún punto. Recordemos que el mar no siempre tuvo la misma profundidad. Entonces, se dice que hasta el siglo XV se podía pasar a pie cuando las tormentas, pues, corrían los bancos de arena y se acumulaban ahí sobre arrecifes, ¿no? Entonces, podías pasar a pie hasta el siglo XV, ¿no? El tema es que no solo queda en una formación natural. Hay un mito muy antiguo, aquí lo estamos viendo, como se ve hoy en Google Earth. Hay un mito muy antiguo que viene en el Ramayana, donde a Rama le secuestran a su esposa, Sita. La secuestra el demonio Ravana, que es el rey de los Raksasas, que vivía en esta isla según de Sri Lanka. Hablando de geografías míticas, geografías reales, sería Sri Lanka. Y entonces Rama va a buscarla, y para cruzar consigue el ejército, consigue la ayuda de Hanuman, que es el dios mono, y guerrero y amigo de Rama, y su ejército de 10,000 simios, y entre ellos, hombres mono, le ayudan a construir el puente para llegar hasta la isla donde va a rescatar a Sita, ¿no? Entonces, esto está ya en libros que se dice que el mito tiene más de 10,000 años y que se escribe en el 1500 antes de Cristo, cuando empiezan a hacer la recopilación, no sé si es del Vedanta, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto se está grabado en la cultura hindú y en el Vedanta, y se han encontrado, han hecho estudios y dicen que posiblemente fue hecho el puente, o sea, no es natural, han encontrado estos como sacos o no todo es
digamos, sí hay como material acumulado y apilado de forma artificial. No es natural, no solo son bancos de arena, no es que tenga profundidad rocosa, es simplemente parece que se trabajó en una antigüedad, ¿no? Y esto viene de nuevo de un mito y luego se mezcla con esto. Que también aquí es donde entra el tema de Lemuria, ¿no? Se supone, bueno, no se supone, Madagascar en algún punto estuvo unido con Sri Lanka e India. Y cuando se hunde esta masa de tierra, solo quedan pues la isla de Madagascar y la isla de Sri Lanka e India, ¿no? Entonces se llamó Lemuria a este continente porque cuando en el siglo pasado, antepasado, en el 19, encontraron lémures en la costa de India, no entendían por qué. Entonces, los lémures son exclusivamente de Madagascar y Madagascar había estado inhabitada, no había contacto, no había nada, o sea, realmente nadie viajaba a Madagascar, ¿no? Entonces, ni de los pueblos africanos, que es donde queda más cerca. Entonces, se dio la teoría de que Madagascar estuvo unida con esta zona y eso fue Lemuria, el continente de Lemuria, y en algún momento se sumergió, ¿no? Eso es bastante misterioso de por sí. Y bueno, aquí estamos viendo ya evidencia mítica bueno, mitos que nos hablan de lo que hoy podemos ver y que era un puente que todavía se podía cruzar, ¿no? Sí. Y me voy a ir un poquito más rápido. No, no, está muy bien, sí, sí. Vamos al Monte Shoria. El Monte Shoria es de los lugares más fascinantes y de interés para la arqueología moderna. Este es el muro o el gran muro descubierto, así le llaman a esta estructura geológica, no sabemos si es natural o artificial. Está en Siberia, el Monte Shoria está en Siberia, ¿no? En una zona totalmente salvaje, inhabitada, a veces el clima es muy extremo, entonces pues pueden ver el tamaño de los pinos y el tamaño de lo que parecen ser bloques, ¿no? De un gran muro. Aquí está una segunda imagen, aquí yo creo ya no queda tanta duda de todo lo que se encuentra en esa zona, no es el muro que vimos, esa zona está con abunda una cantidad de monolitos gigantescos, los más grandes, más que en Baalbek, más grandes, bloques gigantescos, y que parecen tallados por una inteligencia. No podría decir por el hombre o por el cromañón o el neandertal, ¿no? Pero veamos aquí ya la regularidad de los bloques, el corte, los ángulos de 90 grados, el corte como una puerta, ya es otra cosa digna de estudiarse. Esto salió a la luz en 2014. Ya las investigaciones y las evidencias de exploradores que habían estado yendo a esta zona de Siberia. Se dice que en Siberia se van a encontrar una gran cantidad de cosas porque de ahí es de donde parten muchas de las razas o civilizaciones avanzadas que después bajan y son los que influenciaron a escitas. Incluso se cree que todo el ciclo indoeuropeo viene de pobladores de estas zonas que después se van hacia la zona celta y la zona pues del ciclo ario, ¿no? No hay seguridad en nada de estos datos, como siempre pues son teorías reescribiéndose tal cual, así como el poblamiento de América que en 2020 se reescribió con la cueva del Chiquihuite y que sí hay humanos en América desde 30,000 antes de Cristo, pues así estamos. Aquí está, bueno, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que hay allí en Siberia. O sea, pensar en este pequeño hombre ahí y los bloques se ven cortados, o sea, no creo que naturalmente se formen de esta manera esos muros, estructuras, o sea, tienen un corte frontal o una regularidad frontal y luego se ven ensamblajes muy irregulares de forma vertical, ¿no? O sea, ya se están erigiendo uno sobre otro, pero hacia adelante no tienen como irregularidades tantas
En cambio, si vemos cada bloque, pues sí vemos cortes extraños, ¿no? Parece ser eso. Y en la imagen de la derecha, pues ahí se notan cómo encajan perfectamente, ¿no? Más o menos a la manera Sacsayhuamán, más o menos como en otros sitios. Pero el tamaño del bloque es así gigante. O sea, nos vuela la imaginación. ¿Quién pudo haber hecho eso y en qué época? No hay ni siquiera vestigios, civilizaciones, nada. Es Siberia, ¿no? O sea, de ahí se dice que partió el pensamiento animista, los primeros chamanes, pues los pueblos que migraron por Beringia o el estrecho de Bering, ¿no? Hacia América. Es muy Como interesante. decía la antroposofía, ¿no? De Blavatsky, pues decía que la primera raza era la raza polar, de hecho. Hiperbóreos y cosas así, ¿no? Primero los No, polares, luego los hiperbóreos, los lemurianos, atlantes y nosotros, ¿no? Somos la quinta raza, supuestamente. no, y se retoma en ay, me van a matar con mi comentario, pero es cierto lo que voy a decir, en la Brújula Dorada, ya ves que, bueno, no sé si han leído La Brújula Dorada, es un cuento para niños, el cuento son 3 tomos, está muy bonito, pero lo interesante es que hay eh, un vórtice en el Polo Norte que conecta a otras dimensiones en la Brújula Dorada, y hay una espada que corta, digamos que la dimensión temporal, y entonces puede haber un cambio de dimensión hacia otros niveles, ¿no? Otras situaciones, digamos que de conciencia, ¿no? O sea, es un libro, ya sé, para niños, pero tiene un cierto toque particular que la verdad que merece la pena de repente leer, creo. Sí, el tema de los polos es muy misterioso. Sí. Mucha gente ha hablado bueno, culturas han hablado de portales o vórtices para accesar a otras realidades o a otras geografías a través de los polos. Ahí está toda la historia del almirante Richard E. Byrd cuando va a la Antártida, o los mapas antiguos de Urbano Monte y otros en el tema de los polos. También podríamos profundizar Ser en el uno de tema. esos, sí, Eso claro. sería padre. Yo la verdad desconozco, no conozco mucho de esos temas, algo sé, pero sí, sería muy interesante, ¿no? Esto, pues claro, ¿no? Como a lo mejor se han comunicado los seres humanos con otras dimensiones, ¿no? Porque la verdad es que nosotros, porque ahorita ya ni creemos en nada de eso, porque así nos han educado, pero no porque nosotros no lo creamos, no quiere decir que no exista. No, bueno, científicamente, o sea, la mecánica cuántica te habla de eso, ¿no? No hay más dimensiones de las que estamos Claro. acostumbrados a percibir, ¿no? Así es. Bueno, Y pues vamos, ya no voy a decir. no, está bien. Salen y salen temas, ¿verdad? Ya Sí. habrá oportunidad. Hoy vamos a intentar ya terminar Tierra Antigua, ¿no? Y los orígenes perdidos de la humanidad. Aquí vemos estos como entradas, ¿no? Dicen que pues son formaciones naturales, rocas sobre el hielo se derrite, se apila una sobre otra y así, ¿no? Y estas formaciones se van dando. Pero bueno, también nos encontramos por ahí ciertos monolitos tallados ya de formas pues geométricamente avanzadas. Ya ahí hay un trabajo, ¿no? De inteligencia. Y así están regadas por todo Siberia. Está totalmente inexplorado, recordemos, es la zona de influencia de los denisovanos, donde se encontró la cueva de Denisova, es donde estaríamos hablando de, ahí hay mucho trabajo que hacer, ahí hay mucho que desenterrar, que buscar, ¿no? Ahora con el calentamiento global y el deshielo vamos a tener una cantidad de sorpresas y la historia puede que se reescriba. Ojalá y así sea, ¿eh? Esto sería muy interesante para estudiarse ciertamente, ¿no? Así es. Ahora vamos al lugar más inhóspito del planeta, la Antártida. ¿Qué puede haber en la Antártida? ¿Cómo que historia oculta de la humanidad en la Antártida? Bueno, esto ya es más teorizado. No hay certeza de que lo que estamos viendo aquí sean pirámides, pero ya es muy conocido en los círculos de estudios de pues, investigadores que se dedican a estos temas. La pirámide de la Antártida, al parecer aquí vemos 3 cúspides, 1, 2 y 3. Una mayor, muy a la usanza Keops, muy a la usanza Teotihuacán, muy a la usanza
que vimos en Xi'an, de nuevo emulando Cinturón de Orión y así. No sé cuál sea la arcastronomía de esto, si estén orientadas o no. El tema es que son muy regulares sus 4 paredes o 4 caras, muy regulares, incluso la sombra que proyecta es ya muy regular, ¿no? Entonces hay quien le ha llamado ya la pirámide de la Antártida. Al parecer estos picos sí se pueden formar de manera natural, pero la regularidad es la que deja a muchos escépticos, o más bien a muchos creyentes, ¿no? En que esto es algo más. Aquí estamos viendo, al parecer, una de las caras. No se tiene la certeza de que la foto pues corresponda. Y aquí sí, desde arriba. Entonces, bueno, ahí hay una comparación, ¿no? Bastante regular, bastante piramidal, ¿no? Habrá que estudiar esa zona en algún momento. Y bueno, aquí ya brincamos a uno de los misterios interesantes que hablan o sugieren de una conexión antigua. Lo que estamos viendo aquí es una tableta Rongo Rongo. Rongo Rongo es la escritura de los Rapa Nui, que son los habitantes de la isla de Pascua, los de los Moai, ¿no? Entonces, ¿dónde está la isla de Pascua? Ahí. Es una isla en medio de la nada. O sea, está a no sé cuántos kilómetros del continente americano, cientos de kilómetros del continente americano, y bueno, miles de kilómetros más, diría. Y ahí es donde se hace la escritura Rongo Rongo, ¿no? Ahí se encontró, de ahí son los moais, nadie sabe bien cómo los tallaban. Ahí hay algunos todavía en la roca, son gigantes. Hay de varios tamaños, los más grandes llegan a medir hasta 10 metros. Y bueno, lo que estamos aquí viendo es que sí tienen cuerpo, ¿no? Están ahí enterrados. Dicen que para que hayan quedado enterrados a ese nivel, la cantidad de tiempo que debió pasar y material y todo, es mucho más de lo que se cree cuando se habitó la isla, ¿no? Ahí hay toda una historia de que vienen de la isla de Giva y llegan a esta isla de Pascua, que es la que los salva, y erigen 7 monolitos de sus líderes, que son los que los cuidan, y sus dioses, etc. Toda su mitología y estudios están en libros de Thor Heyerdahl y otros exploradores y arqueólogos, ¿no? El tema es que no es tan satisfactoria la explicación de la isla de Pascua, y el tema del Rongo Rongo se complica cuando vamos al Valle del Indo. ¿Qué tiene que ver esta islita con el Valle del Indo, que es donde estaban Mohenjo-Daro y Harappa, ¿no? En Pakistán, frontera india? Ajá. Recordemos, Mohenjo-Daro es esta gran urbe del 3500 antes de Cristo, 3200 antes de Cristo. Harappa también, por los mismos años, pues que tienen cierta escritura que al día de hoy se ha tratado de romper su código, ¿no? ¿Qué significa la escritura del Valle del Indo? Y muchos estudiosos ya están dando con qué puede significar y sus símbolos, ya están clasificados, aparecen en tantos sellos y bloques y así. El tema es que a alguien se le ocurrió que se parecía al Rongo Rongo. Y aquí estamos viendo en la parte superior la escritura del Valle del Indo, y en la de abajo la isla de Pascua. Se parece. No es un glifo, son muchos los que se parecen, muchos. Entonces, ese es el misterio del Rongo Rongo en la isla de Pascua versus Mohenjo-Daro, que es, o la zona del Valle del Indo, que tiene pues ya 5.300 años, 5.600 años de antigüedad. ¿Qué hace esa escritura ahí y tan fielmente representada, ¿no? Claro. Entonces, aquí vemos un poco más a detalle ya la comparación entre el Rongo Rongo y el protoíndico, pues es sorprendente. O sea, no es un símbolo, son muchos, es un alfabeto.
Y ahí está, para la posteridad, para el valiente que quiera descifrarlo, que quiera profundizar, ¿no? Entonces, esto ya sugiere que hubo algún contacto. Para empezar, ¿cómo llegó el humano a la isla de Sí, Pascua? es lo que te Eso iba a es preguntar. ¿Qué teorías hay que se fueron en una lanchita ahí, en una balsa? Hay teorías de que pues son naufragios, ¿no? Naufragios, pero para poder Pero llegar a tanto. una isla, o sea, tantos tanta gente, humanos ¿no? y poder tener descendencia sin que Ajá. nazcan deformes o raros después de cierta generación, debía haber variabilidad genética. Los habitantes parecen tener todos los haplogrupos de las zonas de las islas de Oceanía, Polinesia y toda esta parte, ¿no? Micronesia, de donde están, una cantidad de construcciones brutales, todo lo que es en Vanuatu, se llama, bueno, desde Gunung Padang, que es una pirámide gigante ahí por Tailandia, me parece, o ahí sí, Indonesia. También estoy olvidando el nombre de estos lugares, pero bueno, ya saben que no están tan fáciles, ¿no? Eh, Napa. Volveré con esa info y es muy, muy impresionante. Todo lo que se encuentra en esas zonas y al parecer de ahí migraron para acá cuando hubo algún tipo de cataclismo. Recordemos que se dice que ahí estaba el continente de Mu y que se hundió y ahora estaría encerrado en lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Que cruza, bueno, es como un círculo gigante volcánico y ahí se hundiría y una punta sería Hawái y la otra la isla de Pascua de este continente. Pareciera, ¿no? En el mapa que se pone, o sea, que se contrapone, ¿no? O sea, bueno, están así como. Así es. Entonces, de alguna manera esta es una de muchas evidencias que pudiera presentar en otra ocasión, como por ejemplo el protoíndico también o presánscrito, más bien es presánscrito en la cueva de los tallos o de otras escrituras regadas por el Debemos globo. hablar de esa cueva de los tallos, ¿eh? Ya me picaron la curiosidad. Se ha de estar súper interesante eso. Yo no Es muy conozco, pero interesante. Bastante, y como es moderno hay mucha evidencia fílmica y de todo tipo. está ¿Sí? bien. Entonces, esto nos está sugiriendo una conexión, no la conexión de América con el viejo mundo el mundo civilizado con el mundo americano en 1492. Nos habla de algo mucho más ancestral, ¿no? De que hubo contacto humano en épocas anteriores y un desarrollo de civilización fuerte. Por eso el origen perdido de la humanidad. Hay que seguir buscando. No sabemos qué encontraremos en Siberia, no sabemos qué encontraremos en Antártida ahora que venga el deshielo, ¿no? Entonces, Claro. aquí podemos ver, eso sí, en Egipto, en China y en Teotihuacán, cómo están las pirámides distribuidas. Y pues es sorprendente, ¿no? Versus Orión. Yo Sí. tengo mi duda, que desde el otro día te iba a preguntar. ¿No será? Me da pena decirlo, pero sí lo voy a decir porque puede ser que alguien más lo piense igual que yo. No podría ser que esas pirámides desde el espacio sean una especie de mapa y por eso están construidas en diferentes puntos de la Tierra, como para ubicar. Yo sé que suena súper raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay que tener la mente abierta pensando en que existen pues otras civilizaciones, vamos a ponerlo así, que no necesariamente son humanas, y que podría ser, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no? Puede ser, porque Hay, mira, hay se gente, parece. hay gente que conoce de lo que son, pues, paralelos y latitud, longitud y así, ¿no? Ajá. Y al final han mapeado en el globo terráqueo estos sitios y saben que están siempre en ciertas distribuciones y en puntos energéticos y cosas así. La verdad yo ahí no conozco tan a profundidad, por eso no me metería en esos temas, pero sé que hay investigaciones fuertes, serias, de localizar en el globo respecto a unas ruinas y otras
y pues hay patrones que se siguen. Entonces, no muy es de que bien. aquí se me ocurrió hacer las pirámides, no. Aquí, porque está en el mismo paralelo, en la misma longitud, Ajá, tal, en el otro, bueno, en otra parte del mundo más bien, eh, en otra zona geográfica, pero en el mismo, no sé, paralelo, ¿no? Y cosas así, es lo que se encuentra, lo que se tiene como evidencias, pero bueno, hay otra clase de análisis que no necesita tanta profundidad, o que puede ser un poco más simple, ¿no? ¿Qué pasa con estas similaridades? Aquí estamos viendo México, Chichén Itzá, Egipto, Saqqara y Indonesia, ¿no? O sea, las pirámides escalonadas, las puertas de 3 arcos, el falso arco maya, de la cámara de Egipto, la que le llaman el espacio que conduce a la cámara del rey en la pirámide de Egipto, y en Indonesia. Misma arquitectura, los tres hacían momias, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo mismo? ¿qué está pasando? Una cosa es poder hacer pirámides porque es la forma arquitectónica más simple, otra es una cantidad de rasgos abrumadores que dicen, pues algo sabían en común, ¿no? O sea, Claro, Claro, a mí me claro. parece que sí. Yo estoy aquí con... vemos Indonesia, México y Egipto de nuevo, balinés y maya, si se fijan la similitud, y Claro. como el balinés también hay muchos en el sur de América, por ejemplo en los templos de los, no es Coricancha ni Chachapoya, son los Chavín, en Chavín de Huantar, igual seres como pues dracónicos, reptiles, dioses reptiles con Mm, colmillos, hacían también sacrificios, cosas iguales. Vean la pirámide al final, balinés y maya, muy parecida, ¿no? claro. Eh, y bueno, aquí es donde entran ya las teorías para este cierre. Ujú. ¿Qué pasa bueno, por qué hay tantos mitos que nos hablan de continentes perdidos? Ahí vemos Atlántida, ahí vemos Mu, todos hemos oído hablar de ellos, ¿no? ¿Realmente habrá existido una humanidad anterior que habitó estos continentes, fueron más avanzados y hubo un grado de involución o de deterioro de los avances porque hubo una gran destrucción y tuvo que repoblarse el globo, recivilizarse? O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, mapas del libro de Ignatius Donnelly, de El mundo antediluviano, donde pone la ínfula Atlantis, ¿no? Este es un mapa anterior, pero aparece en este libro. Ya sabíamos que Atlantis pues era esta ciudad o este continente con una ciudad en Ujú. círculos concéntricos, Parece con Melilla. puertos, un gran poder naval. Mm, Nos dice, la principal referencia viene con Platón en Timeas, donde Critias, que es descendiente de Solón, le cuenta, bueno, Platón es descendiente de Solón también. Entonces, le cuenta la historia de la Atlántida y muchos la toman al día de hoy literal. El tema es que tanto detalle nos da y, bueno, hablan del oricalco, de muchas cosas, ¿no? De este continente, y muchos la siguen buscando por la cantidad de datos y la precisión con la que lo cuenta. Eh, por ejemplo, bueno, para terminar Atlántida, porque en sí misma es una charla, claro. se han encontrado evidencias de construcciones circulares en la orilla de lo que era Cádiz. Se llama Joya, la Joya, ajá, es una zona en España Ujú. eh, de la civilización de Tartesos. Los tartésicos parecen tener tienen como casi ya la etiqueta de Atlantes. O sea, ya están más allá de las columnas de Hércules, pero sigue siendo España, ya están más allá del estrecho de Gibraltar, tienen este tipo de construcciones, tienen pinturas o petroglifos con barcos y los 3 círculos concéntricos y una salida, tienen lenguas parecidas bueno, hay un rastreo ahí de lenguas para ciertos términos entre egipcio, griego y el tarteso, donde también los egipcios pues son la fuente de
la fuente de la información de la Atlántida que recibe Solón viene de Egipto, y se la cuentan a él y él se la cuenta a Critias y Critias a Platón, bueno, en una sucesión, ¿no? Entonces, tienen ahí paralelismos con Shu, que es como un atlas egipcio que sostiene el mundo así, y con los tartesos, y de hecho en los egipcios le llamaban Tarsis, Atlántida, y bueno, tiene que ver con tartesos. Es muy impresionante, muy, muy impresionante. Habrá para una charla de esto, ¿no? Después tenemos, aquí está Lemuria, lo que mencionábamos. Posiblemente se unía a Madagascar, India, Sri Lanka y Australia, ¿no? Ese sería el continente de Lemuria o Kumari Kandam, la India mítica. Y por último, Mu, que sería este gran continente en el Pacífico, en lo que es el Cinturón de Fuego, y donde estaríamos viendo en una parte Hawái y en otra la isla de Pascua. También ahí aparecen Marquesas, Tahití, Samoa, ya islas muy, muy aisladas, pero que serían como las puntas o picos más altos de lo que en su momento fue Mu. Lo que sí es que es consistente el mismo tipo de iconografía y mitos en toda esa región, desde Isla de Pascua hasta Polinesia, Micronesia, Vanuatu y todas esas zonas, casi lo mismo, en rasgos muy importantes como para descartarlo. O sea, sí tienen sus grandes diferencias ya, pero hay muchos Claro, por la evolución. mitos en común de profundidad, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí viene toda la historia del continente perdido de Mu, viene de James Churchward, un explorador, un militar inglés que en un momento recibe información porque se gana la confianza de un gran rishi en India y le confía unas placas, unas tabletas que él llama de escritura Nakal, que es de una civilización llamada Nakal, que fue antigua y que son herederos del conocimiento de Mu. No eran de Mu, sino herederos de todo ese conocimiento. Aquí está el libro de James Churchward, y ahí te habla de los paralelismos entre símbolos que están en todas las culturas, como si fuera la gran cultura madre. Hablan de que Mu existió 50,000 años antes de Cristo, ¿no? Como continente. No hay evidencia geológica fuerte que apoye que haya estado ahí, igual que de Atlántida, ¿no? En su lugar. Pero, por ejemplo, la serpiente de 7 cabezas o Narayan aparecen hasta aquí, ¿no? En Mesoamérica, en India, en Egipto, en todos lados. Yo me acuerdo un comentario rápido. No sé si vieron la película de Noé, Sí, la última que hubo. sí. Yo me acuerdo mucho que bueno, yo estaba estudiando ahí en alguna escuela, de este tipo de cuestiones, y me acuerdo mucho que esa película la citó una vez nuestro maestro, porque al final viene Noé, me parece, sale con una especie de, como de brazalete de serpiente, ¿no? Como si fuera piel de serpiente, una cosa así. Y entonces, pues mi maestro, digo, quién sabe de dónde sacó él eso, pero decía, ah, bueno, pues es que ese brazalete representa a los sacerdotes atlantes, ¿no? Era el que usaban los sacerdotes atlantes. Ve tú a saber si no, pero efectivamente el tema de la Bueno, serpiente es está que por la todos lados. serpiente ha sido un símbolo como muy extravagante, ¿no? O sea, de momento es muy sabio y, bueno, el símbolo en sí es muy sabio y de momento es muy demoníaco, pero al final, símbolo. Justamente la dualidad. Oye, ya se nos va acabando el tiempo. Otro día les platico sobre un libro que leí que hablaba un poquito de eso. Muy bien. Bueno, pues listos para cerrar. Listo. Venga. Ok. Pásate. Aquí es donde termina la charla, ¿va? Diluvio universal. ¿Por qué el diluvio aparece en todas las culturas del planeta? ¿Por qué? Porque todos recuerdan que se inundó el planeta o su zona donde vivían, o se inundó porque los dioses se enojaron y entonces todos perecieron y tuvo que salvarse la civilización a través de un Noé,
de un Siusudra, de un Utnapishtim, de un Manu, de un Deucalión, y estos son solo algunos, ¿no? También en China hubo un heredero, o sea, yo mencioné ya el de Asiria, Babilonia, Sumeria, el de aquí de India, ¿no? Manu. Deucalión es el griego. En todos lados hubo un Noé, hubo un diluvio, hubo una destrucción, ¿no? Aquí también hubo en Mesoamérica, con los mayas, en Australia, en todos lados. Todos recuerdan un gran diluvio universal. ¿Por qué? Aunque sean culturas que no tienen nada que ver en tiempo ni en espacio. Son de milenios más atrás unas, otras después, y en espacios son de islas o de placas continentales diferentes, no importa, todos la recuerdan. Eso yo le llamo la raíz del trauma, ¿no? De alguna manera, si hubo un origen de la humanidad que está perdido, que está oculto, donde olvidamos lo que habíamos logrado, quiénes éramos y un poco más de información sobre nuestros orígenes, fue en esa gran destrucción que todos recordamos, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido como el recorrido, las evidencias. Espero que se les haya despertado a todos esa curiosidad, ese interés, ¿no? Sí, Poder. fíjate, yo así rapidísimo, porque ya sé que ya vamos a terminar, pero fíjate, tal vez, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de pensar que ese conocimiento se destruyó por lo poderoso que puede llegar a ser en manos, digamos, como dicen las caricaturas, ¿no? En malas manos, ¿no? Se oculta. Equivocadas, sí. Ajá, o sea, las manos equivocadas justamente, ¿no? Se oculta porque la mente humana o la mente en general no se sabe qué es capaz de hacer con todo eso, ¿no? A lo mejor por eso fue una, se recuerda porque a lo mejor no fue el planeta solito así, sino fue una, sin querer, una autodestrucción, ¿no? O sea, alguien hizo algo y destruyó todo, ¿no? Podría darse el caso, es mi opinión. Bueno, muchas gracias, muchachos, por Ahí compartir. luego les cuento varias historias al respecto. Muchas gracias, Pues siempre un gusto. sí, de hecho nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, ya queríamos terminar y ya tenemos que cerrar. Pues muchas gracias, Reinhardt. Muchas gracias por esta sesión. Tienes que regresar. Sí, seguramente podemos platicar de muchos otros temas. Ya les estaremos avisando aquí a nuestro auditorio. Pues Y, gracias a ustedes por invitarme. y pues Ah, es que es súper sensacional, interesante, súper interesante. sensacional. Me quedé clavada con más. Muy bien. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana a ver qué tema seleccionamos aquí con Reinhardt. Y bueno, pues gracias Gloria, gracias No, Reinhardt, gracias a ustedes, muchachos. Gracias por la gracias. invitación y la oportunidad. No, al contrario, un gusto compartir contigo, sabes mucho, qué impresionante. La verdad estuvo súper interesante, muchas gracias. Bueno, yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Adiós, adiós.